todos, gracias por estar aquí. Y quiero agradecer muy profundamente a Carmen y a Rafa la invitación que me cursaron para estar aquí cuando yo me preguntaba, y yo creo que ha sido palmario la intervención de Verónica cuando ha preguntado que levantarais la mano. Yo no he podido levantar la mano ni una sola vez, porque yo no toco tripas, yo no palpo ganglios, yo no hago exploración física. Entonces me preguntaba que qué hacía aquí. Le manifesté mis miedos a Verónica acerca de mi intervención en esta ponencia, dada mi distancia de la clínica. Yo soy biólogo, trabajo de bioestadístico en un hospital, es verdad, en el ámbito sanitario, pero no hago exploraciones físicas. Entonces justo ella veía lo que yo veía como un hándicap, ella lo veía como una cierta ventaja. Decía que la distancia terapéutica que podía tener sobre el tema me podía hacer dar una visión sobre el tema que podía ser útil. Espero que acierte ella y no se confirme mis miedos. Entonces yo quisiera hablar en estos minutos, más que nada, hacer un poco una reflexión de qué significa utilizar las pruebas diagnósticas para reducir la incertidumbre, que yo es una cosa que creo que de la tarea que hacéis vosotros cuando recibís pacientes, es lo que más me fascina es cómo manejáis la incertidumbre sobre qué le está pasando a este sujeto, y vais seleccionando, interrogando, decidiendo hacer exploraciones, ordenando pruebas diagnósticas, esperando que hacéis un manejo excelente del tiempo, hasta llegar a reducir la incertidumbre para tomar decisiones. Eso para mí me despierta un gran respeto hacia vuestra actividad y una fascinación hacia esa tarea intelectual que me parece que hacéis de una forma fascinante. Entonces voy a hablar un poco de los fundamentos, como bioestadístico, digamos, probabilísticos, que nadie se asuste, no voy a poner probabilidades en las transparencias ni fórmulas, pero sí el fundamento que hay detrás en el razonamiento diagnóstico. Y luego voy a hacer una visión un poco crítica de lo que se ha sacralizado excesivamente, que es los componentes que tenemos que tener en cuenta a la hora de actualizar lo que pensamos de un paciente cuando recibimos información de cuando lo vamos explorando, hasta llegar a tener una probabilidad que llamamos a posteriori. Yo creo que se ha numeralizado excesivamente, se le han puesto números de forma excesiva, y yo creo que lo hacéis mejor sin números que con números. Entonces voy a defender un poco esa actitud un poco provocativa, a ver si me sale bien. Recomiendo este artículo porque cuando me encargaron que preparara esta ponencia, rápidamente lo puse a buscar y me apareció este artículo de un British Medical Journal del 2009 que habla del diagnóstico usando la probabilidad. Y entonces en esta tabla, o sea en esta figura, esta autora dividía los estadios, las fases que utilizáis cuando estáis haciendo el proceso diagnóstico en digamos, una toma de contacto, una intención inicial de diagnosticar, el que vais refinando y finalmente llegáis a un diagnóstico definitivo. Bien, pues, de entre las formas en las que se puede hacer, aparece esto de probabilistic reasoning, es decir, el razonamiento probabilístico, y ahí es donde quisiera entrar y discutir con vosotros qué significa razonamiento probabilístico. Y esto no es nuevo, esto lleva ya desde que nuestro reverendo Bayes, yo creo que si uno busca en Google teoremas famosos, salen tres. Sale el teorema de Bayes, el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales. El teorema de Bayes, aunque suena así como muy matemático, en el fondo lo tenemos interiorizado en nuestras neuronas, yo creo que es nuestra pituitaria, de forma que constantemente vamos empleándolo. Es decir, desde qué pienso yo cuando viene este paciente, según se me presenta, tenéis una idea inicial, o sea, formáis una idea de este paciente, vais aplicando pruebas diagnósticas, y prueba diagnóstica es un amplio concepto, es decir, vais preguntándole signos, viendo síntomas, interrogándole, haciéndole maniobras de exploración, de forma que constantemente vais cambiando vuestra percepción de lo que tiene este paciente. Este proceso no es más que aplicar el teorema de Bayes, y si uno lo hace formalmente puede decir que sería capaz, si tuviera la suficiente precisión para hacer estas estimaciones, de en cada uno de estos pasos iterativos ir decidiendo que tengo una probabilidad a priori que habría que asignarle un número, ir multiplicándole por esto que ha mencionado Verónica de los cocientes de probabilidad, que no es más que el factor de Bayes, que me va a cambiar este número a priori en una probabilidad a posteriori que sea modificado por el resultado de la prueba, el resultado de la exploración. Si la exploración es positiva, si esa exploración es positiva, lo que va a hacer es disminuir la incertidumbre, incrementar la sensación, mi creencia de que este paciente voy por el buen camino. ¿Entendéis? Va modificando estas probabilidades, de forma que finalmente lo que tratamos de hacer es
esto que se llama en toma de decisiones médicas, que está muy estudiado, no lo hacemos así en papel, no lo hacemos así explícitamente, pero sí implícitamente. Finalmente tratamos de que un paciente que se ha presentado y estamos explorándolo, llevarlo a uno de estos dos umbrales, en los que después de interrogarlo y hacer las exploraciones consiga llegar a un determinado umbral de certidumbre en el que merezca la pena tomar una decisión, que puede ser una decisión de esperar. Me lo he llevado a un umbral en el que lo que tiene no es grave, puedo esperar o puedo ganar tiempo que evolucione, o puedo superar este umbral de que merezca la pena derivar a este paciente o hacer una prueba diagnóstica tecnológicamente más costosa o más agresiva. Tenemos el proceso, es simplemente ir moviéndonos por aquí hasta que crucemos uno de estos determinados umbrales. Y para eso se nos han presentado muchas herramientas. Los CPs son los que proponen en la guía esta de la exploración exploración física basada en la evidencia como la herramienta útil para decidir qué exploraciones hacer y qué valor van a tener para moverme por ese gradiente de incertidumbre hasta llegar a esos dos umbrales. En este caso, esta gráfica lo que nos representa es, si yo tengo una probabilidad a priori, que no sabré darle un número, pero sé si es alta o es baja, y realizo una maniobra, una exploración, una prueba diagnóstica, si me sale negativa en esta raya, lo que hago es transformarla en una probabilidad a posteriori. ¿Sí? Esta diagonal lo que está representando es todas aquellas probabilidades en las que no se han visto modificadas por la exploración. La diagonal principal es que si tenía 0,4 al principio, tengo 0,4 al final, quiere decir que la prueba no es útil. Eso quiere decir que tiene un CP mediocre. Cuando no modifica la probabilidad preprueba en una probabilidad postprueba, que puede ser modificada a la baja, todo lo que está en este triángulo inferior, las probabilidades postpruebas han sido disminuidas, todo lo que está en este triángulo superior, las probabilidades postpruebas, por un resultado positivo, han sido incrementadas. ¿Vale? Si una prueba diagnóstica tiene esta forma, esta curva, los cambios que hacen son de una magnitud. Tiene una capacidad de información la prueba diagnóstica, la exploración física. Hemos visto algunos CPs que ha presentado Verónica, en los que tenemos CPs de 200. Un CP de esa magnitud tiene esta forma, la curva. De una probabilidad preprueba baja, si me sale positiva, resulta que tengo un salto muy grande en ese gradiente hasta que pueda cruzar el umbral que me haga tomar una decisión. ¿Vale? Otra forma de presentarlo es este nomograma. Seguro que todos lo habéis visto en algún sitio, seguro que todos os habéis preguntado que cómo se usa. Lo que ya estaría más dudoso sería que cuántos de verdad lo utilizan para cada uno de sus pacientes. Y en esto os doy la razón, es muy difícil utilizar esto. Esto se utiliza de la siguiente manera. Yo estimo, este es el resultado de mi prueba con la capacidad diagnóstica que tiene mi prueba o mi exploración. Cuanto más alta sea su capacidad diagnóstica, más efecto tendrá en transformar mi creencia del paciente a priori con el resultado de esa prueba en una creencia a posteriori. Más factor de Bayes tiene. En este ejemplo es un paciente que yo tengo una creencia inicial, ya veremos ahora de dónde las sacamos esas creencias, pero una creencia inicial de que tiene en torno a un 20% de probabilidad de tener esta condición que yo estoy tratando de diagnosticar, si sale un resultado positivo se ha transformado en un 70%. Cuanto menos probabilidad tenga, menos probabilidad a posteriori, y viceversa. Cuanto más probabilidad, más probabilidad. Así ese es el juego que tenemos que hacer con este nomograma, pero llamo vuestra atención en la siguiente parte de la intervención va a ser una visión crítica de lo complicado que es tener este pilar estimado bien de cuál es la probabilidad a priori, lo crítico que es estimar bien cuál es la capacidad diagnóstica que tiene mi exploración, y luego lo difícil que es utilizar estos números para tomar decisiones. O sea que no podemos, yo como metodólogo, en tono del mea culpa, no os puedo soltar esto y decir utilizarlo, cuando soy consciente de que es muy difícil acertar en cada uno de estos 3 puntos que son críticos para tomar decisiones. Entonces, lo que quisiera hacer es hacer una revisión por estos 3 puntos. Estos 3 engranajes son necesarios para movernos y aplicar el teorema de Bayes. Es estimar un a priori, hacer un estudio o encontrar en una guía dónde está la validez de la exploración y cuánta fuerza diagnóstica tiene, y transformarla en una decisión a posteriori, que tendremos que discutir acerca de cómo tomo decisiones cuando yo sé ya los resultados. ¿Vale? Entonces empecemos por el primero, digamos, el a priori. Si no tengo ninguna información adicional de este paciente,
cuando está esperando en la sala de consultas y todavía no lo he visto, la probabilidad a priori de que este individuo tenga un EPOC no es otra que la prevalencia de EPOC en esa población. ¿Sí? Cuando ya entra en mi consulta, ya nada más entrar, me imagino que ya os hacéis otra idea, porque le oís respirar, porque le tocáis. Yo no sé tocar a los pacientes, no sé qué le tocaría, pero finalmente vais cambiando esa probabilidad inicial que vosotros basáis desde la prevalencia, va aumentando o disminuyendo en función de cómo vais interrogando o haciéndole exploraciones. ¿Vale? Y luego he puesto entrecomillado aquí de que esto es una aproximación cualitativa. No os podemos pedir, por mucho que nos gusten a los estadísticos las probabilidades, no os puedo pedir si es un 0,33 o un 0,55 o un 0,66. Aunque es importante, tenéis que reconocérmelo, yo no os puedo exigirlo. Tenemos que manejarnos con grados. Es altamente probable o bajamente probable, con mucho cuidado de eso. ¿Por qué con cuidado? Porque una misma palabra, una probabilidad moderada de tener una condición, este estudio se hizo hace ya tiempo, se publicó en New England, a un conjunto de médicos se le preguntó que cuantificara este concepto, probabilidad moderada, y fijaros el rango de oscilación entre un 20 y un 75, a ese clínico le parecía que eso era moderado. O sea que, ojo con el... Solo llamo la atención de, no os puedo exigir que deis un número y un número preciso, pero sí cierta consistencia. Debemos entrenarnos en que hacer esta correspondencia entre términos de alto, bajo, moderado, certera. No me voy a atrever a leer esto, patognomónico, pero que deberíamos consensuar qué entendemos por cada uno de esos términos. Nosotros eso lo tratamos de hacer en el hospital. Este es un estudio real con compañeros del hospital a los que les presentábamos dos escenarios descritos de una situación de un infarto de libro, con todos los signos, todas las evidencias, todas las pruebas, y otro, una sospecha de infarto con baja probabilidad. Bueno, pues el rango de probabilidades, efectivamente, en el escenario de baja probabilidad hubo gente que hasta dijo que un 60% de probabilidad. Y en el escenario de alta probabilidad, de que era un infarto del libro, hubo gente, fijaros qué variabilidad teníamos de respuestas. O sea que no podemos exigir más precisión, pero al menos sí cierta consistencia. ¿Vale? Ese sería el primero de los pilares, que sería la probabilidad preprueba. Vayamos al segundo, que es la validez. Y esto también debo entonar un mea culpa en voz alta, y es decir, me acuso de que he puesto mucho más énfasis en estimar cuál es el CP de una prueba diagnóstica que en la otra columna, en la de la probabilidad a priori, cuando ambas dos son igualmente relevantes para tomar una decisión. La recta esta que me va a decir finalmente cuál es la probabilidad que tiene este paciente de tener una patología, para esa recta necesito 2 puntos. Bueno, pues no veáis la cantidad de esfuerzos que se hacen por estimar el CP, estudios prospectivos, ciegos, toda esa batería metodológica costosa, hay menos esfuerzo en estimar la otra. O sea que, pero ahí mea culpa, tendremos que arreglarlo de alguna manera. Y aquí no voy a entrar en detalles, hay una gran cantidad de literatura acerca de cómo se debe estimar bien el valor diagnóstico que tiene una exploración. Es una exploración, digamos, una evaluación integral, hay un montón de paradigmas que se han propuesto para evaluar, desde la factibilidad, es factible hacer esta exploración, necesita mucho tiempo, mucho entrenamiento, es reproducible. Si esta exploración la hago 2 veces o la hacen 2 observadores, opinan lo mismo. Son todas evaluaciones que se debe hacer antes de decir y poner en el mercado una nueva tecnología, también en las vuestras, una nueva exploración o una antigua, hay que valorarla bajo esa óptica. Luego, ¿para qué voy a usar esa prueba? Eso es una pregunta que a veces yo creo que pasa desapercibida. La tenéis intuida pero no lo hacéis explícito. ¿La estoy utilizando para confirmar algo y desplazar mi eje hacia el umbral terapéutico de tratamiento, o para descartar algo y llevarme esta probabilidad? Pues las pruebas, esto lo sabéis todos, no son perfectamente válidas para confirmar y perfectamente válidas para descartar. Unas son mejores para confirmar y otras son mejores para descartar. Habrá que elegir aquella que esté más adecuada a nuestro contexto en ese paciente. Luego he puesto en verde aquí validez diagnóstica porque es lo habitual, sensibilidad, especificidad, hay que estimarlas. Valores predictivos no habría que estimarlos, pero los estimamos. Cocientes de probabilidad. Vale, y luego analizar el impacto que tienen las pruebas diagnósticas. Esto ya, digamos, sería una fase posterior, una vez que está ya puesta y utilizada, de verdad si es útil para nuestra práctica clínica.
Dice, bueno, pues solo 2 palabras rápidas sobre el diseño básico de evaluación de una prueba diagnóstica, que todos lo conocemos. Es una serie, debo evaluar mi prueba diagnóstica o mi exploración para saber cuál es su capacidad de modificarme a priori en una posteriori. Debo evaluarlo en la serie de pacientes similares a donde lo voy a aplicar. ¿Sí? Y esto es muy difícil de hacer, porque cuando vosotros decidís utilizar una exploración, lo hacéis ya cuando habéis llegado a superar un cierto umbral de conocimiento sobre ese paciente que decide, ahora se merece esta exploración. Cuando el paciente estaba en la consulta esperando en la sala afuera, aunque él tenía una EPOC, vosotros no habéis decidido todavía qué prueba hacerle. Vais decidiendo hacia dónde explorarle cuando vais viéndolo y vais ganando información sobre él. Dice, bueno, pues hay que evaluar la prueba en el conjunto de pacientes que son similares a los que los voy a aplicar. Entonces, lo que tengo que hacer es, en ese conjunto de pacientes, de forma ciega e independiente, esto ya es jerga, tengo que hacer la exploración y luego confirmarla, a ver si ha sido el positivo de aquí confirmado con un gold estándar, eso lo conocemos todos. ¿Vale? Bueno, luego se cruzan los resultados, los positivos negativos, de forma que sale esta jerga, todas lo habéis oído en alguna ocasión, verdaderos positivos, falsos, bla, 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 bla. ¿Vale? De forma que al final lo que tenemos que hacer es esta clasificación cruzada, ponerla en una tabla de 2 y calcular los índices habituales de sensibilidad, especificidad, valores predictivos y cocientes de probabilidad. Todo, insisto, a partir de esta tabla. Y todo iría bien si la tabla nunca se deformara. ¿Qué quiere decir deformar la tabla? Si fuera siempre una foto que pudiera tomar en cualquier población y siempre tendría esta forma. Quiero decir, cuando se deforma, quiero decir esto. Esto lo conocéis todos y, de hecho, en el cuestionario lo habéis contestado bien. Dice, en un ambiente en donde la prevalencia de una determinada condición es baja, los valores predictivos tienen un cierto valor. Cuando la prevalencia es más alta, los valores predictivos tienen otro valor. Eso ya nos ha deformado la tabla y tenemos que ser conscientes de que se nos deforma. Es decir, en esta parte de la izquierda, esta tabla tan simétrica, ahora que ha hecho, pues ha aumentado la zona de la columna donde están los sanos, porque la prevalencia es más baja. Solo por ese efecto, siendo la misma prueba, ha hecho que tengamos una mayor tasa de falsos positivos. ¿Vale? Cuando yo haga los cálculos en horizontal, así, para ver cuál es el valor predictivo de este verdadero positivo, parece que es mucho menor, pero solo porque la prevalencia es más baja. O viceversa. En esta población de más prevalencia se me ha deformado en otro sentido, me ha alterado los valores predictivos solo por cambiar la prevalencia. Por lo tanto, no deberían usarse. Yo siempre empleo la misma broma y digo que se debería fusilar al amanecer al próximo que tome decisiones con un valor predictivo. Y me vais a dar la razón. Si el valor predictivo es el 96%, a todos nos parece una prueba fantástica. El valor predictivo positivo es el 96%. Lo leo en otras palabras. Si sale positivo el resultado, este paciente tiene un 96% de probabilidades de tener la enfermedad. ¿A que suena muy bien? ¿Sí? Pero podría haber sido simplemente porque se ha evaluado esa prueba en un entorno con una prevalencia altísima. Y ¿dirías lo mismo que tiene un EPOC, un paciente que, evaluado en esta prevalencia, tiene esta longitud que decíamos de la... Bueno, no me voy a meter en esos charcos, pero no puede tener la misma probabilidad de ese paciente, o un paciente de 20 años que un paciente de 80 años. No puede tener la misma probabilidad, no pueden tener los dos 96%, aunque le salga positiva la prueba. ¿Entendéis que tenemos que tener en cuenta, particularizar para cada paciente cuál es su prevalencia? Ese es vuestro trabajo y lo hacéis bien. ¿Vale? Y en cuanto a la otra forma de deformar las tablas que tenemos que tener cuidado es el espectro de la enfermedad, cómo se compone la muestra donde se ha evaluado a los pacientes. Y esto también lo entenderemos fácilmente. Hasta yo, que me declaro un lego en temas de diagnóstico, ante un caso muy florido de una determinada patología, sería capaz de distinguir entre un sano y un enfermo. ¿Sí? Entre un deportista sano y entre un paciente que se ahoga y que no puede subir una escalera, hasta yo diría, este sí puede que lo tenga. Dice, bueno, pues porque el espectro de la enfermedad ha hecho que esté metiendo en la misma evaluación a gente muy sana comparándola con la gente muy enferma. Me ha deformado la tabla de forma que tengo una sensibilidad y unas especificidades que no reflejan la realidad. ¿Vale? Eso se conoce como efecto del espectro o incluso el efecto umbral. Yo puedo tener más propensión a dar positivos que otro médico.
Y entonces esta tabla se ha deformado en función de la cantidad de positivos que yo dé. O yo puedo ser mucho más estricto y no dar un positivo hasta que ya sea súper evidente. ¿Vale? Bueno, pues para tratar de solucionar estas especies de deformaciones de las tablas, nacen los cocientes de probabilidad, que trato de explicarlos en, si tengo un minuto, 2. Trato de explicarlos diciendo que el cociente de probabilidad, estos CPs, que en la guía que os van a presentar están plagados de CPs, nos miden la cantidad de información diagnóstica que tiene una exploración. ¿Vale? Porque lo primero que hay que ver es que un cociente de probabilidad es un cociente, aquí está el quebrado, entre dos cosas. Cociente entre, si es un cociente de probabilidad positivo, es la probabilidad de dar positivo en los enfermos respecto a la probabilidad de dar positivo entre los sanos. ¿Sí? Si no tuviera ninguna capacidad diagnóstica esta prueba, esta exploración, ¿cuál sería ese cociente? Ya he oído por aquí un 1. Gracias. Si no tiene capacidad diagnóstica, la prueba del CP es 1. Es igual de probable que dé entre los sanos que entre los... A medida que vaya haciéndose mayor de 1, es que está siendo más probable que dé entre los enfermos. Cuanto más se aleje de 1, mucho mejor. Y en los negativos lo contrario. Es la probabilidad de que dé negativo entre los enfermos respecto a negativo entre los sanos. A medida que se haga más pequeño ese cociente de probabilidad, mejor, más capacidad diagnóstica tiene la prueba. ¿Vale? Termino con esta reflexión primero del... ¿Dónde pongo fronteras para decidir si una prueba es útil o no es útil? Dice, bueno, pues hay una norma básica y es si un CP positivo es mayor de 10, tiene mucho efecto en cambiar la probabilidad preprueba en una posprueba, tiene mucho valor diagnóstico, si es mayor de 10, o alternativamente, para descartar un resultado negativo, si es menor de 10, de 0,1, que es el equivalente a 10, el inverso, tiene mucha capacidad para diagnosticar en el otro sentido. ¿Vale? Vale, termino diciendo esto. Finalmente, esto es un resultado real de un estudio en el que tenemos aquí la tabla de 2×2, verdaderos positivos, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros, viendo estos índices, están calculados sobre esa tabla, digamos, tiene una sensibilidad del 93%, no suena bien porque es alta, tiene peor especificidad. ¿Esta prueba es mejor para confirmar o mejor para descartar? Os recuerdo los acrónimos SNOUT, SPIN. SNOUT quiere decir una alta sensibilidad, SN, sensibilidad alta. Un resultado negativo es útil para out, rule out, descartar. Por lo tanto, esta prueba es mejor para descartar, out, que para confirmar, in. SPIN es lo contrario, un resultado positivo, en una alta especificidad, un resultado positivo sería bueno para in, confirmar. Fijaros que si, mirándolo así, que suena razonable, si lo miramos con los CPs, efectivamente son concordantes con esa idea. Esta prueba, fijaros que el CP positivo es 3, se aleja tanto de 1, como 3 unidades, respecto al 0,10, que es en el lado de los negativos, se aleja mucho más del 1. El equivalente sería un CP positivo de 10. Esta prueba es muy útil para descartar. Cuando seleccionéis pruebas que en vuestro contexto las querráis utilizar para confirmar, buscar CPs altos, cuando las querráis utilizar para descartar, buscar CPs muy bajos, muy pequeños. ¿Vale? Y fijaros que los valores predictivos nos hubieran engañado. Nos hubieran dicho que el valor predictivo positivo es buenísimo, un 91%. Un resultado positivo estaría seguro de que este paciente está enfermo. Y no es verdad. Por lo tanto, no fusilaré a nadie al amanecer, pero deberemos ir abandonando poco a poco, interpretando con cautela esto de los valores predictivos. ¿Vale? Terminaba eso con una reflexión acerca de un riesgo que corréis muy alto cuando exploráis, es que concatenáis muchas pruebas, muchas exploraciones. Entonces, no podemos ignorar que muchas de estas exploraciones están correlacionadas, no son independientes. ¿Vale? Por lo tanto, si yo aplico secuencialmente este teorema de Bayes incrementando la probabilidad por prueba, cuando las pruebas que estoy aplicando no son independientes, puedo cometer errores. ¿Vale? Por lo tanto, simplemente una nota de cautela con este ejemplo, por ejemplo. El CP del signo fumar, de la característica de que un paciente sea fumador, no tiene el mismo valor diagnóstico, no tiene el mismo CP
si lo estima una población de ya infartados, cuando acude a la consulta con un posible segundo infarto, que en la población general. ¿Vale? Por lo tanto, cautela cuando usemos los CPs, porque debemos usar CPs de exploraciones hechas asumiendo la independencia. Por lo tanto, de alguna manera, en el artículo, cuando leemos el CP, debemos haber tenido la consideración de que efectivamente ha sido